Este día para los mexicanos significa temor, angustia y sobre todo expectativa por ver si algo así se vuelve a repetir. 3 sismos han acontecido el 19 de septiembre y nos han hecho saber que en este día cualquier cosa puede ser posible y que más vale tener cuidado. La posibilidad de que pasara algo así es extraña, pero no solo es esto las cosas extrañas que rodean a los sismos en México, sino también hay situaciones que anteceden a estos fenómenos naturales, apariciones fantasmales que presuntamente presagian estos desastres, así como las almas de quienes perecieron en el temblor que se hacen presentes en las zonas de los siniestros. Hoy daremos un paseo por aquellas experiencias de suscriptores relacionadas a los sismos del 85 y el de hace 7 años. Es así que sin más, pasemos con las experiencias del día de hoy. Diana cuenta algo por demás escalofriante. Pasemos con su historia. Hola Stan, si bien lo que te voy a contar no es 100% paranormal, sí es algo que impacta y deja pensando. Soy del oriente de la Ciudad de México. Toda mi vida viví en Tláhuac, a escasos metros de donde sucedió la tragedia de la línea 12. Pero hace como 5 años me fui a vivir con mi pareja a Iztapalapa, especialmente a Santa Cruz, Meyohualco. Él es comerciante y trabaja en el famoso tianguis de Santa Cruz. La verdad, cuando llegué a vivir aquí, no conocía a nadie, ni tampoco me sabía mover por acá. Solo sabía ir al tianguis donde trabajaba mi pareja y a veces igual me perdía. Por ese tiempo estaban en remodelación los parques Huitláhuac, los cuales aún recuerdo que eran tipo tiradero de basura, ya que vivimos cerca y recuerdo que enterraban y sacaban mucha basura. De igual forma, cuando reubicaron el tianguis, emparejaron y sacaron mucha basura. Como yo ayudaba a mi pareja en el tianguis, era incluida en las reuniones que hacían para tomar. Estas se hacen al terminar la jornada entre compañeros y amigos del tianguis. Una vez estábamos tomando y ya se había oscurecido y no había nadie más en ese lugar, más que alguno que otro pepenador de lo que quedó de la basura del tianguis y de la basura que aún la gente va a tirar a ese sitio, incluso aunque no fuera tiradero como tal. En eso, una camioneta, desconozco la marca y el modelo, porque no sé de carros, aventó unas bolsas y aceleró. Nosotros vimos y entre bromas dijeron: de seguro es una persona. Quienes estaban pepenando se acercaron a ver qué habían tirado y encontraron un perro, obviamente sin signos, así como basura. Esto abrió la plática a que las personas con las que estábamos, que eran oriundos de la zona, comenzaran a hablar de cómo cuando estaba el tiradero de basura, no era raro encontrar personas. Era algo que muchos hacían como de costumbre. Y una cosa llevó a otra en la plática, y uno de ellos dijo, como en el 85, que vinieron a tirar a muchos difuntitos. Mi pareja y yo no somos de por ahí, así que nos sorprendimos y le preguntamos a qué se refería. Fue entonces que nos comenzaron a contar que antes toda esa zona no estaba poblada y que después del sismo mucho cascajo con todo y restos de quienes habitaban en edificios y viviendas que habían caído fueron depositados en los basureros del oriente de la ciudad, dígase donde nos encontrábamos o en el bordo de Xochiaca, que incluso muchos de ese cascajo habían servido para emparejar las calles y así poder construir encima las nuevas colonias, donde se reubicarían a quienes perdieron sus viviendas tras el sismo. Y esta persona concluyó diciendo: no les sorprenda que la casa en donde están esté encima de varios difuntitos y quizá un día vean algo raro. Donde yo vivía antes se aparecía un señor. No hacía nada, solamente se escuchaba que lloraba y a veces se dejaba ver en el patio. Un día alguien me contó que esa colonia estaba construida sobre los escombros del sismo del 85, que quizá era una persona que pereció y no se había dado cuenta. Un día en otra reunión con 2 amigos, uno de ellos lo vio y ya entrado en tragos, nos convenció de escarbar y buscarlo, pero no lo hicimos. Yo después me fui de ahí y no sé si el pobre señor siga penando. Yo me interesé y busqué sobre el tema y en efecto, varias colonias de por acá del oriente y más por esta zona, pegada a Nesa y a la central, están sobre escombros del sismo del 85
Incluso existen testimonios de personas reubicadas que se enteraron después de que gente ha tenido avistamientos en su casa, o incluso de gente que remodelando su propiedad ha encontrado huesos o artículos de la época enterrados. Una vez le pregunté a la señora que me rentaba y me contó que su papá se dedicaba a pepenar y vender en el tianguis, y que cuando era niña los llevaba a ayudar, y recuerda que después del sismo llegaron muchos camiones a tirar cosas en donde nosotros habíamos estado ese día, muy cerca del nuevo tianguis, y que fueron a ver y sacaron muchas cosas buenas, algunas en buen estado, otras con daños menores, y cuenta que mucha gente, al andar buscando, encontraban a personas o restos de estos. También la señora contó que le gustaba encontrar manos, porque a veces traían joyería o relojes que podían vender. Asegura que a veces llegaban muy temprano a pepenar, ya que entre ellos se avisaban cada que llegaba un camión. Había otros más que se quedaban a dormir para ser los primeros, y estos luego escuchaba que se quejaban gente de los escombros o que pedían ayuda y pensaban que era alguien que habían dejado con vida, pero nunca encontraron a ninguna persona y que ya mejor lo dejaban pasar. Y la señora me contaba que esperaba que fuera un alma en pena y no una pobre persona que después de todo tuviera que vivir su final ahí. Una historia por demás fuerte, pero que nos habla del lado más oscuro de los temblores. También un profesor en el Bachilleres 4, que estuvo en el movimiento estudiantil del 68 y nos contaba muchas cosas, desde cómo se salvó el 2 de octubre hasta sus viajes alrededor del mundo. En el movimiento estudiantil, él era de los que hacían las propagandas que daban en la calle y le tocó vivir de todo, hasta el halconazo en el 71. Abandonó el movimiento porque ya estaba prácticamente diluido y ya nadie le importaba, pero no por eso dejó de lado sus ideales. Se volvió muy altruista y comenzó a dar clases. Él decía que no había mejor forma de cambiar al país que con la educación, y así guiar a los jóvenes. Total que siempre que algo pasaba le ayudaba o marchaba. Incluso a nosotros nos alentaba y a veces obligaba a ayudar y participar en muchas cosas. Y cuando fue el sismo del 85, no dudó en ayudar en lo que se pudiera. Se fue con unos amigos que también estuvieron en el movimiento estudiantil del 68 a ayudar a la zona del centro. Él nos contó que un día andaban por la zona de San Juan de Letrán ayudando a quitar escombro de un edificio. Cuenta que en cierto momento se acercó una señora muy preocupada buscando a su esposo y él le dijo que checara las listas de fallecidos identificados. Le preguntó el nombre de su esposo y empezó a buscarlo. No lo encontró, pero encontró un nombre que le resultó familiar. Era el nombre de uno de sus compañeros del movimiento, el cual había desaparecido en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. Al parecer, esas listas contenían nombres, edad y una breve descripción de la persona, así como el lugar donde se encontraba. Todo coincidía con el chico, incluso la edad que debería tener en ese momento. Mi profesor lo comentó con sus amigos y confirmaron que era él. Se trasladaron al parque del Seguro Social, que era donde tenían a la mayoría, y preguntaron por su amigo. Cabe recordar que el chico estaba desaparecido desde el 68 y que nunca nadie supo de su paradero. Las personas les dieron muchas vueltas, pero no les resolvieron nada. Al final, les dijeron que no tenían a nadie con esas características y que se fueran, porque nada más les estaban quitando el tiempo, según dijeron. Mi profesor decía que él cree que ocuparon el sismo para esparcir los nombres de los desaparecidos el 2 de octubre, porque ya para ese entonces nadie los buscaba y ya todos los daban como ultimados, o que su amigo estuvo vivo todos esos años y que el temblor le cayó como anillo al dedo al gobierno para desaparecer presos políticos que ya no les servían para nada y solo estaban ocupando un lugar en algún sitio, quizá en alguna cárcel, porque tengo entendido que muchos estudiantes llegaron incluso a terminar en Lecumberri. Esto es algo que incomoda mucho, pero que mi profesor confirma como real acerca del sismo. Osvaldo Cortés nos cuenta: buenas noches, Stan. Lo que estoy por contar son una serie de sucesos que acontecieron en el terremoto del 2017. Para comenzar con las historias, debo contarte lo primero que experimenté una noche antes del temblor.
Ocurrió durante la madrugada del 19 de septiembre del 2017. Yo estaba en mi primer semestre de colegio de bachilleres plantel 2 de 100 metros en la Ciudad de México. Esa noche me desvelé un poco haciendo tarea y estudiando para un examen de matemáticas. Era aproximadamente entre la 1 y 1:30 de la mañana cuando comencé a escuchar quejidos de una mujer en la calle. Era como si un dolor muy grande la aquejara, como de una persona que se quiebra emocionalmente al perder a alguien importante. La verdad me llené de mucho miedo al escuchar eso y mejor me traté de ir a dormir, porque la verdad era escalofriante aquel sonido. Y también tenía que levantarme temprano para ir a la preparatoria. Así que podríamos hablar quizá de que aquella famosa leyenda de La Llorona, que se aparece siempre antes de una tragedia, tiene un tanto de sentido. Esto lo he escuchado en diversos medios, que dicha aparición y presencia ocurrió igualmente en el terremoto de 1985, una noche antes, en el 18 de septiembre, en una noche lluviosa. Incluso tú subiste un video respecto al tema. Llegó el 19 por la mañana. Todo iba bien. Estaba tomando clases y conviviendo con amigos de ese entonces. Cuando terminó la clase de filosofía, unos 15 minutos antes del simulacro, me fui al patio con un amigo para que nos tocara en un lugar con más espacio. Ocurre el simulacro. Se hace todo el protocolo de revisión de los edificios. Y la verdad, muchas personas, como en cualquier simulacro, no lo tomaron con tanta seriedad. La verdad es que la idea de muchas personas cambió después del evento que ocurriría horas más tarde aquel día. Terminó la revisión de los edificios. Todos los alumnos y profesores regresaban a las aulas para continuar con las clases. Personal administrativo regresaba a sus puestos para continuar con sus labores, prácticamente seguir con la cotidianidad. Era la hora del examen de matemáticas. Muchos lo acabamos en poco tiempo, me incluyo, al igual que algunos de mis amigos, pero algo dentro de mí me decía que no fuera a mi casa, y es que esta era mi última clase del día, sino que me esperara un poco más de tiempo en la preparatoria. Fue como una corazonada. Dado que mis padres estaban en el centro histórico y mi hermana estaba igualmente en su preparatoria tomando clases, estaría solo en la casa hasta que ellos llegaran, cosa que también me provocó quedarme más tiempo en la escuela. Eran como las 12:30 más o menos cuando me fui de la preparatoria junto con mis amigos. A algunos los dejamos en la estación del Metro Politécnico, dado que tenían que tomar ese medio para llegar a sus casas, mientras que otros cruzamos al otro lado de Eje Central Lázaro Cárdenas para tomar nuestros respectivos camiones para ir a casa. Abordé mi camión, no pasó mucho tiempo y emprendió su marcha. Debo aclarar que no vivo muy lejos del colegio de bachilleres número 2, al que iba a estudiar, por lo que rápido llegué a la colonia donde vivo. Justo en la parada me encontré con una amiga de la secundaria que llevaba el uniforme de su preparatoria y ella me contó que apenas iba para su escuela y que estaba esperando su camión para irse. Cuando llegó el transporte nos despedimos. Cuando iba caminando a casa comenzó a sonar la alerta sísmica, pero por mi cabeza pasó el pensamiento de que quizá la habían activado por error, tal como el 6 de septiembre de ese año, un día antes del terremoto del 7, el cual recordemos estuvo fuerte. Pero rápidamente se descartó aquel pensamiento cuando comencé a prestar más atención y escuchaba gente gritando asustada. Veía a unos cuantos más correr y resguardarse en un sitio seguro. Ver que los postes y cables eléctricos se movían con demasiada violencia me hizo caer en cuenta en lo insólito. Un sismo, de nuevo, el 19 de septiembre. Yo me refugié en medio del camino para que no me fuera a caer un cable, un poste o peor aún, un transformador que estaba en uno de los postes. Cuando pasó el terremoto observé cómo drásticamente muchos locales cerraron sus cortinas, muchas personas corriendo a sus hogares, corriendo por sus hijos a sus escuelas, muchos autos a gran velocidad. Yo, la verdad, por el impacto, simplemente continué rumbo a mi casa. Llegando a la esquina de la calle donde vivo, se veía mucho polvo, debido a la agresividad del movimiento. Caminé unos metros más hasta llegar a casa. Afuera encontré a mis 2 abuelos paternos, con quienes vivimos, y ellos aún no se querían meter. Querían dejar pasar más tiempo con temor a que si se metían, corríamos tal vez el riesgo de que la casa colapsara, pues no sabíamos si tenía daños en la estructura o algo que pudiera provocar su caída. Como a la media hora de que llegué, también llegó una de mis tías, quien iba regresando con uno de mis primos de la primaria, y nos metimos a la casa. Afortunadamente nada grave ocurrió, pero no había luz
y por lo tanto no teníamos idea de cómo estaba la situación en el resto de la Ciudad de México y también en otros estados. Cuando subo a mi casa y abro la puerta, comienzo a revisar si la casa no tenía daños. Afortunadamente ninguno de consideración o grave, solo algunas grietas, para nada profundas, y había uno que otro cajón abierto por la fuerza del terremoto. Al llegar la luz, no esperé mucho tiempo y encendí la televisión para ver la situación. Al inicio no pasaron mucho, pero al tiempo uno se dio cuenta de la magnitud del siniestro y los graves daños que causó en la Ciudad de México, así como en otros estados de la República como Puebla, Morelos, entre otros del centro y del sur. Mi hermana llega a la casa. Afortunadamente ella también estaba bien. Ahora solo quedaban mis padres que regresaran con bien a casa. Ellos llegaron un poco más tarde, producto del colapso de todas las vialidades de la ciudad, así como del metro. En el camino, mi mamá grabó algunas zonas, edificios y casas con daños un tanto impactantes. Ya todos estábamos bien en casa y no perdimos a ningún familiar, amigo o conocido durante el suceso. También recuerdo que muchos locales y tiendas cerraron sus cortinas al público. Me imagino que por seguridad y para revisar a detalle los edificios. Pero nos contaron a mi hermana y a mí que uno de los rumores más alarmantes que escucharon fue de que supuestamente la Catedral Metropolitana se había caído con el terremoto, sino que realmente eso no fue cierto. Mi mamá, a las pocas horas de haber llegado, se quedó dormida un rato. No quiso ver noticias al respecto, pero al poco tiempo se despertó y nos comentó que tuvo como un sueño, donde vio como una persona atrapada entre los escombros. Dijo que se trataba de un hombre mayor que estaba pidiendo ayuda. También comentó que en otro momento de su sueño observó el lugar donde se encontraba y, para sorpresa de todos, nos dijo que era el edificio de Álvaro Obregón 286, mismo que sí salió en los noticieros de aquel entonces. Sé que esto suena extraño, pero con las historias que has contado en el canal acerca de sueños o premoniciones, pareciera que fue algo así como si la persona le hubiese pedido ayuda a mi madre, con la mente. Esto para que lo sacaran de los escombros de aquella estructura dañada. Y es que hay una entrevista en internet, más específicamente en YouTube, que le hacen a un trabajador que fue a hacer labores de mantenimiento al edificio de Álvaro Obregón 286 y quedó atrapado, pero afortunadamente lo pudieron sacar. No sé si esa persona le llamó a mi madre o algo parecido. La verdad, aquel terremoto marcó un antes y un después en todos los sentidos en la cultura de prevención en caso de presentarse este siniestro. Personalmente fue un suceso tan impactante que a la mañana siguiente de esto fui de nuevo a clases, pero nos sacaron a la fuerza debido a que muchos notaron daños en varias zonas del plantel y no volveríamos al bachilleres hasta que lo repararan. Otra cosa a nivel personal que a mí no me agrada es que hagan un simulacro justamente ese día, no solo por el hecho de que de manera sorpresiva y coincidente hemos tenido otro evento similar el 19 de septiembre del 2022, quizá como si el miedo colectivo de muchas personas atrajera dicho fenómeno, dado que es estadísticamente casi imposible que un terremoto ocurra el mismo día en distintos años. Por eso siento que no está bien, y también por aquellas personas que perdieron familiares, amigos o conocidos en los terremotos, gente que perdió su patrimonio material, personas que quizá vivieron situaciones horribles, atrapados en alguna construcción o algo parecido. La verdad, este es un hecho traumático para muchos, pero en mi opinión, por eso mi opinión, es que no se debería hacer un simulacro justamente ese día, o el efecto negativo que causa tan solo el sonido de la alerta sísmica puede provocar muchos daños. Sé que es un ejercicio de prevención en caso de presentarse algo así, pero la verdad creo que sí es muy contraproducente hacerlo justamente el día 19. Esto es lo que te quería contar, Stan. Sé que mi historia es muy larga, pero no quería dejar ningún detalle fuera. Muchas gracias por haberla leído y mando saludos a la comunidad, si es que cuentas mi anécdota. La Güera Gutiérrez cuenta: Hola Stan, nuevamente te mando saludo y escribo, ya que en el terremoto del 2017 me dejó una anécdota muy fuerte. Me tomó estando en el horario laboral, cerca del metro Viaducto. Todo el metro y transporte público se paralizó. No podía irme a mi domicilio, así que tuve que ir a casa de una tía cerca de la Morelos. Caminé todo calzada de Tlalpan hasta Avenida del Taller, donde me puse a llorar.
Un policía se acercó y me dijo: ¿estás bien? ¿Te ayudo a buscar a algún familiar? A lo que solo le dije que yo no podía caminar más y si era tan amable de acompañarme con mi tía. Le indiqué dónde vivía. Me subí a su patrulla y me llevó hasta la puerta del domicilio. Llegué y vi la casa de mi tía. Al voltear a darle las gracias, ya no estaba ni él ni la unidad. Le di las gracias al cielo porque un año antes mi abuelita había fallecido y supe que ella me lo envió para cuidarme. Dirás, quizás arrancó rápido y no escuché el motor del auto, pero créeme que yo no escuché nada. Fue una experiencia sumamente extraña que no sé si relacionarlo con algo sobrenatural. Silvia nos cuenta datos aterradores del temblor del 85. Yo vivo en Nesa desde el año 1985 y cuando retiraron todos los escombros del primer cuadro de la Ciudad de México, todo lo vinieron a tirar aquí, en lo que es la Alameda Oriente. En ese entonces había un lago muy grande con agua que la verdad olía muy feo y había muchos accidentes y tiraban aquí a personas. También venían a tirar carros y camiones de los llamados chimecos, y aquí también vinieron a tirar los escombros de aquel terremoto de 1985. Yo pasaba por ahí cuando llegaban los camiones de volteo y tiraban todo. Con el paso de los días, créeme, olía más feo. Olía como algo echado a perder. Y mucha gente de los llamados pepenadores encontraban pedazos de personas con anillos, pulseras, relojes, cadenas y principalmente dinero. Obviamente todo esto con un líquido rojizo encima, pero aún así se llevaban las pertenencias. Es por eso que ahora en este deportivo asustan. Se siente una vibra muy cargada y los pepenadores también contaban que entre los escombros se escuchaban gritos, sollozos y voces pidiendo ayuda. Ellos buscaban pero no se veía nada y era obvio de que no había nadie ahí. Esa zona donde dejaron los escombros era muy oscura en la noche y todo lo del primer cuadro de la Ciudad de México fue a dar ahí. Ese fue su último lugar para descansar de todos los difuntitos. Aún sigo viviendo en esa y recuerdo ese día con mucho miedo. En ese entonces tenía 17 años y muchos días no tuvimos luz ni agua. Hoy tengo 56 años y siempre le platico esto a mis nietas. Te mando un gran saludo, Stan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ahora dime, ¿tú has tenido alguna experiencia extraña relacionada a los sismos, ya sea antes o después de estos? Si es así, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sígueme en Instagram para estar en contacto, pero sobre todo sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video, ya lo sabes, es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.